clase del día de hoy, la unidad 5, donde vamos a hablar acerca de el estudio de la demanda de agua. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes aprendan a calcular el caudal de diseño de una red de agua potable. O sea, con lo cual quiere decir que es una unidad fundamental, porque con este caudal de diseño es que usted va a dimensionar todas y cada una de las componentes de la red. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar la cantidad de agua para el abastecimiento. Esto es de manera general, para que ustedes vayan un poco comprendiendo, sobre todo la variación que hay de la demanda de agua en función al tamaño de la población. Por ejemplo, dice que la cantidad de agua requerida para el abastecimiento de agua a partir de la se determina a partir de la población y la dotación. O sea, multiplico la población por la dotación y de esa manera yo voy a tener el caudal de agua. Pero como estos parámetros varían con el tiempo, tanto la población como la dotación, o sea, la población de un día para otro te va variando, lo mismo pasa con la dotación, solo que no es de un día para otro, sino que la variación de la dotación se considera de un año a otro. Y como nosotros no diseñamos para las condiciones actuales, por lo cual no diseñamos para la población actual ni la dotación actual, sino que diseñamos para las condiciones futuras, entonces nosotros debemos utilizar, a la hora de calcular el caudal de diseño, debemos utilizar tanto la población futura como la dotación futura. Si nosotros vemos acá, dice que el caudal de diseño es igual a la población futura por la dotación futura. La población se expresa en habitantes y la dotación vamos a ver que me la recomiendan los estudiosos en tablas, etcétera, que está en función de los litros por habitante y por día. Si yo multiplico los habitantes por los litros por habitantes por día, se me van los habitantes y me queda entonces el caudal expresado en litros por día. O sea, cuántos litros yo tengo que entregar por día para toda la población futura que voy a diseñar. ¿Está claro? Ahora bien, vamos a ver en el segundo punto qué cosa es o qué se define como periodo de diseño. Bien, como ya yo les había anunciado, les había dicho que nosotros cuando vamos a hacer un proyecto, nosotros vamos a partir en el año cero, que va a coincidir con el año en que nosotros vamos a hacer el proyecto. Supongamos que vamos a hacer el proyecto de Warner. Nos han contratado ahora en el 2024. Para nosotros el año cero va a ser el año 2024 en el momento que vamos a elaborar el proyecto. Nosotros vamos a tener que, para el 2024, nosotros tenemos una población, actual expresada en habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al INE y vamos a averiguar la población actual que tiene la ciudad de Guardia. Pero como ya les había dicho, nosotros no vamos a diseñar nuestro sistema de distribución para la población actual. Porque si yo lo diseño para la población actual, mañana nace un niño y ya no le voy a garantizar el agua para que él pueda vivir. Entonces, en los proyectos de agua potable, lógicamente se diseñan para un periodo de diseño que me va a definir la población futura. Ese periodo de diseño nosotros le llamamos como T y se expresa en años. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo nosotros definimos ese periodo de diseño? Pues lógicamente yo puedo decir, voy a diseñar para el 2080. Pero imagínense ustedes cuán caro va a salir ese proyecto. ¿Quién me regula para cuántos años yo tengo que diseñar? La norma boliviana. ¿Está claro? Entonces, es esto que dice que se define como el periodo de diseño, se define como el número de años para el cual la red de distribución que yo estoy o voy a diseñar tiene que satisfacer
las demandas de agua con la presión requerida para toda la población que se asiente durante ese periodo de diseño. ¿Está claro? Periodo de diseño no se puede confundir con vida útil. ¿Está claro? La vida útil es, por ejemplo, este plumón tiene una cierta cantidad de tinta y vamos a suponer que está diseñado para escribir 500 palabras. Cuando yo escribo la palabra 500, se secó el plumón, lo tengo que botar y comprar otro. Esa es vida útil. Ahora, periodo de diseño es el número de años para el cual la red que yo voy a diseñar tiene que ser capaz de entregar los volúmenes requeridos con la presión a nivel de usuario para toda la población que se asiente en ese periodo. Ahora, la diferencia está en que esa red no significa que cuando lleguemos al final del periodo de diseño yo voy a tener que desecharla como la vida útil de ese plumón. No, yo voy a tener que ese sistema que yo he diseñado para esa área me está diciendo que toda la población que se asiente yo la voy a abastecer. Cuando llegue el año del periodo de diseño, o sea, los 20, 30 años, yo tengo que seguir con ese sistema abasteciendo a esa población con esa área. Ahora, para futuras ampliaciones, ya por encima de ese periodo de diseño, yo tendré que diseñar un nuevo sistema. Pero mi red me va a seguir prestando el servicio por el resto de la vida, para esa población, para esa área. ¿Por qué? Porque yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, ya voy a construir una red nueva. No, son un montón de dinero. Entonces esa es la diferencia entre periodo de diseño y vida útil. ¿Cómo nosotros seleccionamos el periodo de diseño de una red de distribución? Primero, tenemos que ingresar en esta tabla la da la norma boliviana actual. La norma boliviana, tenemos que ingresar por el tipo de sistema que vamos a diseñar. ¿Qué es lo que queremos diseñar nosotros? La red de distribución. Llegamos hasta donde está la fila de la red de distribución y entonces ingresamos por aquí, ojo con lo que les voy a decir, con la población actual. ¿Está claro? Si yo voy a diseñar la ciudad, la red de agua potable para Guarne, voy a ingresar con la población actual. No puedo ingresar con la futura porque quien me define la población futura, ¿quién es? El periodo de diseño. Entonces ingreso con la población actual y busco el rango en que cae. Vamos a suponer que Guarne, en un ejemplo, tiene 25.000 habitantes. Vamos a suponer. ¿Menor a 5.000? No. ¿5.000 a 20.000? No. ¿Entre 20.000 y 100.000? Sí. Entonces venimos acá y nos dice que el periodo de diseño de esa red de Guarne, que estamos considerando 25.000 habitantes, ese periodo de diseño me dice que yo lo tengo que diseñar esa red para 30 años. ¿Se entendió? Sí. Si son 20.000 utilizo igual me va a dar, porque si es más de 20, bueno, si son 20.000 de acuerdo a los recursos, si es exacto 20.000, que es difícil, pero si diera exacto, y ahí yo decido de acuerdo a los recursos económicos que dispongo. Si dispongo de recursos, me voy entonces a los 30 años, y si no, a los 20. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí de cómo se selecciona el periodo de diseño de la red? Bueno, entonces, vamos a ver en el punto 3 cómo yo calculo la población de diseño. O sea, para este periodo de diseño, que son los 30 años, cómo yo calculo mi población futura o de diseño. ¿Está claro? Para calcular la población de diseño, lo primero que tengo que hacer es conocer la población actual. Lógicamente, para definir el periodo, ya yo conocía la población actual porque visité el INE, voy y visito el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y le digo cuánto es la población actual que tiene Guarne hoy, que voy a hacer el proyecto.
Entonces ellos me dicen, vamos a suponer 25,000. Ah, ya. Cuando yo visito el INE, yo necesito, además de mi población actual, necesito mi tasa de crecimiento o el índice de crecimiento poblacional. Entonces yo ahí en el INE, aprovechando que estoy, le digo, quiero la población actual de Guarne y la tasa o el índice de crecimiento poblacional que ustedes tienen de Guarne. Entonces puede ser que me digan 2,65%. Entonces ya voy a tener para esta población futura, para la población actual, voy a tener ¿qué cosa? El índice de crecimiento que vamos a suponer en este ejemplo que estoy poniendo es 2,65%. Anda por ahí la tasa de crecimiento igual. Entonces, aprovechando que estoy en el INE, recuérdense ustedes que el INE hace un censo que recién ha pasado, ha concluido. Entonces, bueno, si yo voy este año, belleza, y ya están los resultados del censo, me van a decir el valor real, el que censaron. Pero si yo voy en el 2025, ya ese no es el 2024, no es el valor de la población en 2025. Ellos hacen una proyección desde el año en que hacen el censo hasta los 10 años después, ellos van calculando el incremento de la población en cada región, en cada ciudad. Entonces, para eso ellos utilizan un modelo matemático, una expresión matemática. Entonces yo aprovecho y voy al INE del lugar donde esté, en Santa Cruz, en La Paz, etcétera, y le digo cuál es el modelo matemático que ellos emplean. ¿Está claro? Ahora bien, toda esta información, señores, el INE la entrega gratuitamente, no les cobra. Lo más que le puede cobrar es que usted no haya llevado una memoria, un flash memory, o haya llevado un disco, un CD, y ellos le digan, bueno, yo se la pongo en un CD, pero te van a cobrar los 2 pesos, los 3 pesos de CD. ¿Está bien? Pero la información es gratis, porque es para esto precisamente, y otras cosas más. Entonces, dice la norma boliviana que para poblaciones menores, o sea, poblaciones pequeñas, en caso de no contar con el índice de crecimiento, si no se tuviera la tasa o el índice de crecimiento, se debe adoptar el índice de crecimiento de la población capital o del municipio. ¿Está claro? Vamos a suponer que yo voy a diseñar, no sé, a veces me ocurre Pailón. Y voy a Pailón y cuando veo, tiene que ser una población que no haya sido censada y que subió después del censo. Es a eso lo que se refiere. Vamos a suponer que subió Pailón después del censo del 2024 y voy al INE y le digo, por favor, el índice de crecimiento de Pailón. No lo tenemos porque esa población recién es que ha surgido. Entonces ahí te dicen, bueno, como Pailón está en Santa Cruz, entonces voy a adoptar el índice de crecimiento de Santa Cruz o de una población aledaña a Cotoca, por ejemplo, el índice de crecimiento de Cotoca, porque no hay, tengo que suponer un índice de crecimiento. Ahora, dice además la norma que si el índice de crecimiento fuera negativo, o sea que en vez de crecer la población disminuye, ¿está claro? Entonces dice que en ese caso usted debe adoptar una tasa o índice de crecimiento del 1%. Les voy a poner un ejemplo. En el Trigal, el mismo ejemplo que les puse. Cuando yo fui a revisar el proyecto en el Trigal le habían puesto, al Trigal le habían puesto la tasa de crecimiento, el índice de crecimiento de Valle Grande. Y son 2 lugares diferentes, la tasa de crecimiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el Trigal, cuando hicieron el proyecto, la tasa de crecimiento era negativa, porque como no había un sistema de agua potable implementaron creo que en Los Negros, un sistema,
mucha gente migró del trigal a los negros buscando, lógicamente, el servicio de agua potable. Y ahí, cuando hicieron el censo, le dio una tasa de crecimiento negativa. Está claro, se iba más gente de la que llegaba, se moría más gente que la que nacía, y entonces dio una tasa de crecimiento negativa. Entonces, en esos casos, en ese proyecto adoptaron la tasa de crecimiento de Valle Grande, cosa que encarecía mucho en estos casos el proyecto, porque no es lo mismo, vamos a suponer, en Paila, que adopte la tasa de crecimiento de Santa Cruz, que está en 4,65%. ¿Ustedes creen que Paila crezca en ese nivel, a eso? No, porque la capital siempre hay mayor índice de crecimiento. Entonces, en esos casos, la norma ha aclarado en esta última versión que cuando haya tasa de crecimiento negativa se adopte 1% como índice de crecimiento. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, finalmente, ¿cómo yo voy a calcular la población futura? Bueno, voy a calcularla de acuerdo al modelo matemático que utilice el INE en la región o en la zona donde yo voy a hacer el proyecto. ¿Está claro? Ahora, la norma boliviana, conociendo los modelos matemáticos que ha utilizado el INE, lo resume en esta tabla. Y dice que en Bolivia se pueden aplicar estos modelos matemáticos para proyectar la población futura a partir de la población actual y la tasa de crecimiento. El primer modelo dice que es aritmético, el segundo es crecimiento geométrico, el tercero exponencial y el cuarto la curva logística. Pero fíjense este detalle que es importante. La norma boliviana dice, vamos a volver ahorita a la tabla. La norma boliviana dice que los métodos que se presentan en la tabla anterior, esto no me lo invento yo, esto es todo lo que dice la norma de su país. Los métodos que se presentan en la tabla anterior deben ser aplicados en función al tamaño de la población, de acuerdo a lo especificado en la tabla que se presenta a continuación. Miren ustedes, dice que el método aritmético usted lo puede utilizar a partir de una población de hasta 2.000, de 2.000 hasta 10.000 habitantes. Puede utilizar el método aritmético. El método geométrico lo puede utilizar para cualquier tamaño de población. O sea, lo que significa que te está diciendo que usted puede calcular o estimar la población futura a partir de aplicar el método de crecimiento geométrico, que es válido para cualquier tamaño de población en Bolivia. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, independientemente de que existan estos métodos, yo siempre utilizo la fórmula de crecimiento geométrico. Una cosa que les quiero decir: en Guarne, cuando hicieron el proyecto del alcantarillado sanitario, partieron de la población actual y la calcularon en la futura. Como la población en Guarne estaba entre 10.000 y 100.000, utilizaron la fórmula de crecimiento geométrico y la fórmula de crecimiento exponencial, y obtuvieron el valor por la fórmula de crecimiento geométrico y obtuvieron el valor por la fórmula de crecimiento exponencial. ¿Y qué fue lo que hicieron ahí? Sumaron y dividieron entre 2. Eso es un error, porque la población obedece a un solo modelo de crecimiento. Entonces ya ellos, cuando yo les dije no es correcto, matemáticamente eso no es correcto, entonces ¿qué hicieron ellos? Bueno, tenemos por el valor por la fórmula de crecimiento geométrico y por el crecimiento aritmétrico, y se fueron por el mayor valor. Eso sí lo puede hacer, ¿está claro? Pero tranquilamente, si hubiesen calculado por la fórmula de crecimiento geométrico y proyectan por eso, no hay ningún tipo de problema. Entonces yo les sugiero que en cualquier lugar de Bolivia utilicen esta fórmula, por eso es que la tengo en color rojo. Utilicen la fórmula de crecimiento geométrico, donde me dice que la población futura o de diseño de la red de distribución de agua potable va a ser igual a la población actual que obtuve del INE
abro corchete, 1 más la tasa de crecimiento o el índice de crecimiento, aquí es dividido entre 100 y todo esto que está en corchete elevado a la T, donde T, ¿quién es? El periodo de diseño, los 30 años. Ojo con lo que les voy a decir. Este índice de crecimiento, como está dividido entre 100, es para transformarlo de porcentaje a fracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo aquí, si fuera a calcular la población futura en este proyecto, yo diría que mi población futura es igual a la población actual, que es en este ejemplo, ¿no? Que es 25.000, que multiplica, y abro paréntesis, 1 más el índice de crecimiento, lo sustituyo en por ciento porque está dividido entre 100 para llevarlo a fracción y elevado a los 30 años. Y de esa manera yo calculo mi población futura. ¿Está claro? Ojo con eso. Aquí se sustituye en por ciento porque está dividido entre 100 para llevarlo a fracción. Yo se los digo porque me han entregado exámenes en que aquí lo dividen entre 100 y lo sustituyen aquí, después lo vuelven a dividir entre 100. Entonces eso es 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, señores? ¿No hay duda? Bien. Seguimos. Vamos a ver en el punto 4 los tipos de consumo de agua que nosotros podemos encontrar en nuestra área de cobertura. Recuérdense ustedes que nosotros no solo le vamos a dar agua cuando construimos una red a los domicilios. Claro, eso es fijo, que tenemos que dar agua a los domicilios, que es darle agua a la población que se va a asentar en la zona del proyecto. Pero además, nosotros tenemos otros consumos de agua o otros posibles consumidores de agua que nosotros tenemos que darle agua también, o sea, en nuestra distribución, y tenemos que considerarlo en nuestro caudal de diseño. El primer consumo de agua que tenemos que dotar nosotros es el consumo domiciliar. Este consumo domiciliar incluye las necesidades biológicas en que todos incurrimos en nuestros domicilios. O sea, incluye el agua para largar, ¿cómo se llama esto? El inodoro. Incluye el agua que nosotros utilizamos para bañarnos. Incluye el agua que nosotros utilizamos para la cocción de los alimentos. Incluye el agua que nosotros bebemos para satisfacer nuestro requerimiento de agua del organismo. El agua para limpiar las habitaciones de la casa, la sala, el comedor, etc. Incluye el agua que nosotros le damos al perrito, a la mascota que tenemos. Incluye el agua que nosotros utilizamos en la casa cuando uno llega y tiene moto, lavar la moto, o tiene auto, lava su auto. E incluye el agua que nosotros utilizamos para regar el jardín, no plantaciones, sino el jardín de la casa. ¿Está claro? El pasto, para el pasto y para las flores que tenemos. Eso es. ¿Está bien? Eso es lo que incluye el consumo domiciliario. Ahora bien, las necesidades de consumo doméstico varían de acuerdo al nivel de vida. No es menos cierto. La gente que tiene más plata gasta más agua. ¿Por qué? En primer lugar, porque no lava con una bateíta, sino lava con una lavadora. Le consume más agua. En segundo lugar, no tiene una bicicleta, no tiene una moto. Generalmente tiene carro, moto y bicicleta. Y los lava también. Por eso es que son más consumidores de agua. O sea, mientras menos nivel de vida, lógicamente menos agua se consume. O sea, el consumo domiciliar varía en función del nivel de vida. Además de las necesidades del lugar, también, o sea, de acuerdo a las necesidades del lugar donde usted viva, pues entonces hay más o menos consumo de agua. A las posibilidades de la fuente. Si nosotros tenemos restricción de agua,
en La Fuente, como ocurrió en La Paz, como ocurrió en Cochabamba, ¿qué fue lo que hicieron? Racionalizaron la entrega del agua. O sea, disminuyeron la demanda, la dotación de agua a la población. Entonces también depende de las restricciones de tu fuente, de las posibilidades económicas y sociales, así como de acuerdo al clima y al número de habitantes. Mientras mayor es el número de habitantes, más consumo de agua hay, y también mientras el clima sea más caluroso, se consume más agua que en el caso de clima frío. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. A este tipo de consumo, nosotros tenemos que dotar o dotamos de agua con nuestro sistema de distribución que nosotros diseñamos. ¿Está bien? El otro consumo que puede aparecer en el área del proyecto es el consumo comercial, al cual también nosotros dotamos de agua con nuestro sistema de distribución. El consumo comercial incluye el agua que está, o el consumo que está que se realiza en las tiendas, es el consumo en los comedores, en las cafeterías, los restaurantes, los supermercados y los hoteles, entre otros. O sea, todos los comercios, siempre también ahí está presente un consumo de agua que nosotros vamos a tener que estimar. ¿Para qué? Para sumárselo al consumo domiciliar y entonces obtener el caudal que nosotros tenemos que entregar a este tipo de consumidor. ¿Está bien? Por eso es que yo les decía cuando vimos la información que se requería en la clase anterior, yo les dije que uno tiene que hacer un recorrido y actualizar sobre todo la planimetría. Que muchas veces uno le dice al topógrafo, cuando tú vas a ir por todas las calles, le pones un cuadrito aquí que diga aquí hay una escuela, aquí hay un restaurante, aquí hay una cafetería. ¿Por qué? Porque a ellos también son consumidores comerciales, nosotros tenemos que entregarle agua. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de consumo que nosotros también tenemos que entregarle agua por nuestro sistema de distribución es el consumo institucional. Este incluye el consumo destinado en las escuelas, las universidades, los hospitales, las oficinas, por ejemplo, la alcaldía, la gobernación, etcétera, que son instituciones, la policía, todas esas instituciones, también nosotros tenemos que dotar de agua. Entonces, fíjense ustedes cómo le vamos sumando al consumo comercial, al consumo domiciliario, le tenemos que sumar el consumo comercial más el consumo institucional. ¿Está bien? El otro consumo que nosotros también estamos obligados a dotar de agua es el consumo industrial, que como lo dice su nombre es la cantidad de agua que tengo que entregarle a las diferentes industrias que se encuentren en el área de cobertura que voy a cubrir con mi red, y que lógicamente hay que tener presente que muchas de estas industrias son grandes consumidores de agua, con lo que si yo obvio una industria y no la contemplo, puede ser que después me cree un déficit en el volumen de agua y también en la presión. ¿Está bien? Entonces yo también tengo que considerar este consumo, que muchas veces son grandes consumidores. Y a eso ya vamos a ir sumando que tenemos al consumo domiciliar, le sumamos el consumo comercial, el consumo institucional y además le sumamos el consumo industrial. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, señores? Bueno, el otro es el consumo público, que incluye el uso del agua para la limpieza de los parques. Por ejemplo, cuando se termina el carnaval, van y limpian las plazuelas, los parques, todo el desastre que dejaron ahí. El riego para los jardines, la jardinería, riego para los jardines, las fuentes ornamentales, los bebederos públicos, la limpieza, el alcantarillado, la piscina y el combate contra incendios.
Aquí vamos a tomar en cuenta de que cuando nosotros distribuimos o sea, calculamos en una red caudal de diseño, vamos a ver que muchos de estos consumos no los consideramos, porque no son consumos que son diarios. Por ejemplo, la limpieza de una plazuela, aquí se hace cuando termine el carnaval. Entonces tampoco podemos, o llenar una piscina, no le podemos cargar todo eso al caudal, porque si no la red me va a salir tremendamente grande. Ahora, si se le suma a los consumos anteriores el consumo contra incendio, siempre y cuando, como lo vamos a aprender acá, mi población sea mayor a 10.000 habitantes, mayor o igual. ¿Está claro? Fíjense que ni aún el caudal de incendio solo se contempla cuando mi población es mayor o igual a 10.000 habitantes. Si es menor, la norma dice no lo considere porque va a salir realmente una instalación muy costosa. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, señores? Duda, pregunta que tengan. No se queden con dudas porque el próximo lunes terminamos esta unidad y el otro lunes más arriba, la semana que viene no, de la otra, estamos tomando el primer parcial. Se lo estoy avisando con tiempo para que no lo coja de sorpresa. La población. Claro. Porque recuérdate tú que el consumo que tú vas a tener en un comercio, en una cafetería, no es lo mismo el consumo domiciliario. Cuando vea las dotaciones, bueno, un hospital consume agua. Una dotación de un hospital anda por encima de los 700 litros por cama por día. Pero bueno, la población es la que se lleva el mayor valor de los consumos. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Seguimos. Vamos a ver las variaciones de la demanda con el tiempo. Miren, esto es importante porque ustedes van a ver que la demanda de agua varía dependiendo de el tiempo. ¿Está claro? No siempre es la misma demanda de agua, sino que puede haber momentos de mayor demanda y momentos de menor demanda. ¿Cómo varía la demanda con el tiempo? Bueno, en primer lugar, hay una variación anual. O sea, de un año a otro hay una variación de la demanda. Hay un incremento de la demanda. Esa variación es la más pequeña que podemos registrar. Y esa variación está fundamentalmente basada en el incremento de la población. De un año a otro puede aparecer ¿qué cosa? Mayor número de habitantes y entonces la demanda de agua se ve incrementada. También la aparición de industrias, comercio, etcétera, también puede influir en esa demanda. Vamos a ver que la variación anual de la demanda en Bolivia está considerada entre un 0,5% a un 2%. ¿Está claro? O sea, una variación que no es muy grande anual. La otra variación es mensual. Esta variación varía con las estaciones climatológicas. No es lo mismo el consumo en verano, donde se eleva el consumo, al consumo en invierno, donde disminuye ese valor. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente, más o menos, en Santa Cruz, nosotros tenemos en invierno un consumo entre 80 a 90 litros por habitante por día. ¿Está claro? En verano, esa dotación o consumo, la dotación oscila entre 150 a 160 litros por habitante por día. Eso hace una dotación media en Santa Cruz de aproximadamente 125 litros por habitante por día.
o sea, la media anual, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo de 80 se dispara a 150, por ponerle un ejemplo, la dotación. Casi que se duplica el consumo de agua en relación con la variación mensual. Se aumenta en los meses de verano y disminuye en los meses de invierno. La variación de la dotación semanal varía con los días de la semana. Hay una variación también apreciable en los días de la semana. Por ejemplo, no es lo mismo la demanda de agua en días laborables que la demanda de agua en el fin de semana. ¿Está claro? Normalmente en el fin de semana cesan las actividades industriales, cesan las actividades institucionales y entonces la demanda baja. Cuando llega la semana, entonces se incrementan porque al consumo domiciliar se le suman también estos otros consumos que adquieren su actividad durante los días de semana. La otra variación es la variación de la demanda diaria y hay un gran contraste en la variación de la demanda en el día. No es lo mismo la demanda de agua durante las horas del día que la demanda de agua durante la noche, donde normalmente paran la mayoría de las actividades y un alto porcentaje de la población está descansando. Entonces hay una variación fuerte entre la demanda en el día y la demanda nocturna. ¿Está bien? Varía también la demanda de acuerdo a las horas del día. O sea, normalmente, y eso lo refleja el diagrama de Riley o de consumo de la población, que se lo he dibujado muchas veces. Si por aquí tenemos, por ejemplo, la demanda, el caudal, y por aquí tenemos las horas del día, tenemos que en la madrugada baja y hay el primer pico de la demanda aproximadamente entre las 6 y las 7 de la mañana. Y ahí la gente se va para el trabajo y vuelve a bajar la demanda. Pero ya cuando llegan al mediodía viene el otro pico entre las 12 y las 13, para ponerle hora militar, ¿no? La 1 de la tarde. Y después vuelve a bajar y entonces entre las 6 y las 8 de la noche, que es si estoy poniendo hora militar, serían las 6, son las 18 y las 20 horas, ahí viene otra vez la demanda, el pico de la demanda, el mayor pico. Y estos son las horas del día. Y así se comporta de acuerdo a las horas del día. Vamos a ver que de las 24 horas tenemos 3 horas aproximadamente que son los picos de consumo de agua. Cuando uno se levanta en la mañana, cuando uno llega al almuerzo a la casa y cuando uno retorna del trabajo al final del día, peor, ahí ya todo el mundo lava, hace de todo. Consume mucha más agua que en las otras horas. Y la variación de la demanda con respecto al tiempo también es instantánea. ¿Cuáles son las variaciones instantáneas? Imagínense ustedes que en este momento, ni que Dios quiera, se incendia una casa. Entonces, o se incendia una industria, como sea, por ejemplo, Industria Belén, cuando se incendió, se usaron 200.000 litros de agua. Entonces, instantáneamente se produce una alta demanda de agua cuando se sofoca un incendio. Imagínense ustedes 200.000 litros de agua en 3, 4 horas, 2 o 3 a 4 horas que debe durar un incendio. ¿Está claro? Entonces, esas son las variaciones de la demanda de agua con el tiempo. ¿Alguna duda hasta ahí? Lo pagamos todo. No lo pagamos, no lo pagan. En este caso, sí lo pagamos todo.
Sí, le voy a explicar por qué lo pagamos todo. Voy a explicar por qué lo pagamos todo. A nosotros nos cobran, a nosotros, en la factura, nos cobran un monto por consumo de energía, la CRE. Nos cobran un monto por consumo de agua. Y nos cobran un monto por la operación de la empresa que preste el servicio. Pero cuando están sacando tanta agua, aunque no nos la cobren en el medidor, nos distribuyen el consumo de la energía eléctrica que se utilizó para extraer esa agua. Y la pagamos todo. La pagamos todo metida dentro de ese consumo eléctrico. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno, seguimos. En el punto 6 vamos a ver los factores que influyen en la variación de la demanda de agua. Ya vimos cómo puede variar la demanda de agua con relación al tiempo. Ahora vamos a ver otros factores que pueden influir también en la variación de la demanda. En primer lugar, el clima. El clima tiene una influencia, pero primordial, en la variación de la demanda. En clima frío, la demanda o el consumo baja. Y en clima cálido, la demanda sube. ¿Está claro? Entonces, la demanda varía con relación al clima. Con relación al nivel de vida y el tamaño de la población. Bueno, mientras más nivel de vida tenga la población, en otras palabras que ustedes conocen, mientras más dinero tenga la población, más consumo de agua o más demanda de agua hay. Y mientras la población sea mayor, también hay más demanda de agua. O sea que estos dos factores provocan un incremento en la variación de la demanda. El servicio de alcantarillado, aunque ustedes no lo quieran creer, es fundamental en la variación de la demanda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aquellas personas que viven en lugar donde no hay alcantarillado sanitario y, por ejemplo, largan sus aguas residuales a la cuneta de las calles o la largan a un pozo ciego o absorbente. Entonces, en ese caso, la gente se limita, porque mientras más agua tire a la calle, más cochinera tengo frente a mi casa, una. Y dos, mientras más agua yo use, más rápido se me llena el pozo y tengo que pagar para que venga el soruco y me lo lleve, ¿no es? Me lleven el agua residual. Entonces eso también restringe el uso. Cuando tenemos alcantarillado y nosotros abrimos los grifos y el agua se pierde y no nos molesta, entonces la gente tiende a consumir más agua. ¿Está bien? Por otro lado, las actividades comerciales e industriales, obviamente, cuando aparecen, incrementan la demanda. ¿Por qué? Porque a la demanda de la población también se le adiciona la demanda comercial más la demanda industrial. Y por último, la calidad del agua. Cuando usted le entrega un agua que no es potable, que no es cristalina, no es transparente, peor que tenga gérmenes patógenos, ¿qué es lo que hace la gente? La rechaza. Usa lo mínimo indispensable para lavar, para limpiar, pero no la usa ni para cocinar, ni la usa para beber. Entonces, la calidad del agua es muy importante. O sea, si yo entrego una calidad del agua potable, bueno, pues la gente la utiliza en todas sus actividades, lógicamente, porque, por ejemplo, en el entorno, en Orochito y en Guarne, la gente no quería lavar no toma el agua, tomaba agua de botellón, pero además no quería lavar su ropa. Por ejemplo, en Guarne, cuando nosotros hablamos con los comunarios al inicio de que se presentó que se iba a hacer el proyecto, ellos nos decían, qué bueno porque no nos dura la ropa se nos mancha colorado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el hierro te mancha, la polera blanca, la camisa blanca te la mancha de colorado. Entonces la gente compraba agua en bidón para lavar su ropita y no se le manchaba. ¿Está claro? Bueno. Vamos a ver
Por último, ¿y qué hora es? No estoy en tiempo, ¿no? Vamos a ver entonces, por último, algo que es muy importante y ya empezamos a meternos en el proceso de cálculo. Ya salimos de bla 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 para entrar en el proceso de cálculo. Vamos a ver qué define la norma como dotación media diaria. Dice, la dotación media diaria es el promedio de los consumos registrados durante un periodo de un año. Es la media de los consumos registrados durante un periodo de un año. ¿Por qué utiliza como periodo un año? Para abarcar fundamentalmente las 4 estaciones. Y más específico, para abarcar el invierno y el verano, para sacar el promedio. ¿Está claro? Porque este es el promedio de la dotación registrada durante un periodo de un año, donde está la media de los 2 periodos más críticos, invierno y verano. ¿Está claro? Entonces, para obtener la dotación, se recomienda, la norma boliviana recomienda esta tabla. Tabla que yo siempre me he cuestionado, ¿por qué no la corrigen? O sea, le cambian este bla bla bla, este bla 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 y este bla bla bla. ¿Por qué yo les digo que por qué no la corrigen? Señores, hay cooperativas que tienen más de 30 años de servicio. Entonces es cuestión de hacer un estudio para poder entonces adoptar los valores de dotación real. Y les voy a explicar por qué, porque no es que yo esté hablando de la norma. Miren acá, para esta norma, nosotros en esta tabla, nosotros lo que vamos a obtener, ¿qué cosa es? La dotación actual. ¿Está bien? O sea, aquí, voy a borrar aquí esto para que completemos. Yo cuando estoy en el año 0, vamos a suponer el 2024, yo voy al INE y saco mi población actual. Y vengo a la norma y saco mi dotación actual expresada en litros por habitante y por día. Esto lo saco de la norma. Ahora yo les pregunto, si yo quiero sacar la dotación actual, ¿con qué población es la que voy a entrar? Con la actual. ¿Está claro? Para que sepan que yo la dotación actual ingreso a la tabla con mi población actual. Porque lo que yo quiero saber es la dotación actual. Y esta norma me da la dotación, esta tabla me da la dotación media diaria actual. Entonces, ¿cómo yo opero con la tabla? Primero tengo que identificar la zona donde estoy diseñando. Si la zona altiplánica se refiere a quién, La Paz, Oruro, Potosí, El Alto, etc. La zona de los valles, ¿a quién se refiere? Cochabamba, Sucre, la parte esta de los valles de Santa Cruz, etc. ¿Está claro? Ahora, si estoy hablando de los llanos, me estoy refiriendo fundamentalmente a Santa Cruz, Beni y Pampa. ¿Está claro? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar en qué zona cae mi proyecto. Como estamos hablando de Guarnes, ¿dónde cae? En los llanos. ¿Está claro? Entonces, tengo que ingresar por la fila de los llanos a definir mi dotación media diaria actual. Ahora, ¿cómo yo tengo que ingresar en esta tabla? Con mi población actual, vamos a suponer 25.000 habitantes. 25.000 habitantes. Ingreso por aquí, menos 500 no, de 500 a 2.000 no, de 2.000 a 5.000 no, de 5.000 a 20.000 no, de 20.000 a 100.000 sí. Vengo acá en los llanos y me dice que mi dotación actual
es de 200, cae en un rango, mi dotación, que yo debo adoptar como dotación actual para los 25.000 habitantes entre 200 y 250 litros por habitante por día. Eso es tremenda mentira. Tremenda mentira es. Si me voy a Santa Cruz, que es una ciudad pujante donde hay dinero, donde hay gente que tiene plata, donde hay industria, donde hay todo, me dice que la dotación actual es entre 250 y 350. Y yo les estoy diciendo que en Santa Cruz la dotación media diaria actual es de 125 litros por habitante por día. Ahora, ¿qué significa que yo adopte una dotación? Vamos a suponer la mínima en Santa Cruz, 250. No es lo mismo que yo multiplique la población de Santa Cruz por 125 que la multiplique por 250. Me va a dar el doble del caudal. Y al darme el doble del caudal, los diámetros de mis tuberías van a ser en extremo exagerados. ¿Y cómo me va a salir mi proyecto? Carísimo. Carísimo. Ha salido la norma actual y mantienen lo mismo de la norma anterior. O sea, es gravísimo esto. Gravísimo es para la economía de Bolivia, para la economía del país. ¿Está claro? Muy grave. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen la norma, no me interesa quiénes son, pero ¿qué es lo que hacen? Miren esto. Dice que si yo voy a utilizar esto, no ve que hay un rango entre 30 y 50, 30 y 70, siempre es un rango. Dice, en esta zona, hasta poblaciones de 5.000, justificar a través de un estudio social el valor que tú adoptes, el mínimo o el máximo, o uno medio. Justificarlo. Ahí está lo que yo les decía en la clase anterior, que uno lo que hace es que cuando va a hacer un proyecto, por ejemplo en Warner, y no hay, vamos a suponer que en Warner no hay red de agua potable, no hay red de agua potable. Cuando uno va a hacer un proyecto, uno va y visita varias familias. Y entonces le pregunta a esa familia, ¿de dónde sacan agua ustedes? Porque obviamente sin agua no se puede vivir. ¿Se recuerdan el ejemplito que les puse? Ah, no, yo tengo un pocito allá atrás y saco con un balde. ¿Cuántos baldes? 10. ¿Cuántos litros son? 100. Por 10 litros, 100. Y son 2 personas, 50 litros por balde por día. Entonces, si ellos tienen 50, y vamos a suponer que la población es entre 5.000 a 2.000, entonces ya yo sé que voy a utilizar ¿qué valor? El mínimo de rango. Entonces, esa es la justificación a través de ese estudio social que yo les digo. ¿Me entendieron, señores? Ahora, si yo voy a diseñar en Warner ahora, escuchen esto, si yo voy a diseñar en Warner ahora el proyecto de la red de agua potable, entonces, ¿qué es lo que yo haría? Ya Warner tiene una red, pero lo que le pasa a la mayoría de las cooperativas acá, tienen una red puesta a dedo, nunca hicieron un cálculo hidráulico. Y entonces, cuando ya llega el momento en que no tienen presión, que ya están locos, que no saben qué van a hacer, entonces dicen, bueno, voy a contratar a una persona para que me haga el cálculo de la red. Si yo fuera a hacer el proyecto, bueno, yo les hice el proyecto recién a Warner. Cuando fui a hacerle el proyecto a Warner, ¿qué fue lo que yo hice? Fui a la cooperativa y le dije a la cooperativa, dame los registros de dotación de agua que ustedes tienen de los últimos 10 años. Y de los últimos 10 años, los registros que ellos tienen es de que lo más que han podido, lo más de dotación que han tenido es 125 litros por habitante por día. Ah,
Cuando me tocó venir a la tabla para suponer la dotación actual, miren lo que dice en Warner, que tengo que asumir entre 200 y 250. Pero fíjense la colita que le ponen esta gente. Justificar a través de un estudio socioeconómico. Entonces, ¿cómo yo justifiqué no usar 200, peor 250 y usar 125? Le dije, miren, según los registros, los últimos registros de dotación de los últimos 10 años de la cooperativa de Warner, el máximo valor que ha alcanzado la dotación actual es 125. Entonces yo voy a usar 125 y no 200, pero lo justifiqué. Ahora, ¿ustedes creen que esto no se puede actualizar? Se puede actualizar si están los registros. ¿Me entienden? Están los registros. ¿Está claro? Entonces, por eso yo digo que esta norma es copiada de otro país. Es copiada. Porque nada que ver. Peor en Santa Cruz. Santa Cruz está en 125 y te dicen que el mínimo es 250. Si yo parto de 250, imagínense ustedes la cantidad de dinero que voy a gastar en un sistema para dotar de agua a una población que no la consume. No la consume. Entonces, esto, porque estoy hablando que esto es dotación actual. Ojo, la tengo que transformar a dotación futura. No es este el valor que voy a usar. Es el punto de partida para mi dotación futura. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan presente al momento de diseñar. ¿Está bien? Dice acá, las dotaciones indicadas son referenciales. ¿Me entiende? Yo lo hubiese puesto ahí, si soy honesto, son copiadas de otro país. ¿Ves? Son referenciales y deben ajustarse. O sea, mira tú lo que te dice. Y deben ajustarse sobre la base de estudios que... ¿Y por qué tú no hiciste los estudios? Si a ti te pagaron por hacer la norma. ¿Por qué no hiciste los estudios y actualizaste la norma de Bolivia? Y evitas que se gaste un montón de dinero en el país, que no lo hay. ¿Entienden? Entonces, se debe ajustar sobre la base de estudios que identifiquen la demanda de agua, capacidad de la fuente de abastecimiento y las condiciones socioeconómicas de la población. Y podrán utilizarse datos de poblaciones con características similares. ¿Está claro? Entonces, eso no es correcto. Este gráfico en Bolivia no existe, que es el diagrama de río. Esto, miren, es de madre. Déjame tomar agua. Déjame tomar agua para tomar. Miren, ese gráfico, van a ver la importancia que tiene en todo lo que les voy a enseñar en estas clases. Este gráfico se llama diagrama de RIPPL, R-I-P-P-L, o gráfico de consumo poblacional. Este gráfico, en mi país, que al igual que ustedes prácticamente tienen en esta universidad prácticamente los estudios gratuitos comparado con una universidad privada. Bueno, en mi país no te cobran ni 20 o 40 pesos de ingreso a la universidad, es gratis. Entonces, lo que se hacía allá era que se cogían 3 tesis, se hacían 3 tesis. ¿Qué es lo que hacía el centro de la universidad donde yo trabajaba? Como una forma de aportarle al gobierno que nos daba los estudios gratuitos, lo que se hacía era que casi cada 5 años se actualizaba este gráfico. Y entonces se cogían 3 tesis, 6 muchachos. Una primera tesis que hacía la medición de los primeros 6 meses. La segunda tesis que hacía la medición de los otros segundos 6 meses, con lo que se abarcaba el año. Y la tercera tesis que procesaba y obtenía este gráfico, que es el gráfico del diagrama de río. Yo quise hacer eso acá cuando presenté una investigación para obtener las votaciones reales en la ciudad. Establecer un método, que no lo inventé yo ni nada, era lo mismo que se hacía en mi país, porque eso se hace en todos los países, para establecer un método de cómo obtener para Santa Cruz la curva de consumo real. ¿Está claro? Entonces presenté un trabajo a mi investigación que era durante un año para yo hacer ese trabajo.
un jefe carrera, me enteré por los estudiantes que estaban ahí en esa reunión que son del centro interno, dijo que como cubano iba a venir a hacernos la norma a nosotros los bolivianos. O sea, para que ustedes vean, pobre gente, ¿no? Pobre gente. Entonces, ese jefe carrera me rechazó mi trabajo de investigación. Yo no iba a hacer el trabajo, solo le iba a indicar a los estudiantes para orientarlos y que ellos hicieran su trabajo. Yo no iba a hacer trabajo, solo iba a ser la persona, el puente que los iba a asesorar durante que ellos hacían ese trabajo. Resultado, bueno, no me lo aprobó. Fue el mismo que cuando hicieron la plaqueta me eliminaron del laboratorio, el mismo tipo. Bueno, entonces eso pasó. Realmente lamentable, porque la idea que yo tenía, fíjense ustedes, la idea que yo tenía era hacer ese trabajo en Santa Cruz, que la Gabriel por primera vez hiciera ese trabajo en Bolivia, mandarle la experiencia a la San Simón y a la San Andrés para que ellos pudieran hacer en las otras zonas, en los valles y en los llanos. No lo aprobaron, no se hizo, y mira con lo que siguen todavía la norma. Claro, los que hicieron la norma no tienen que ver nada con que no se hiciera ese trabajo, ¿no? Estos son otra gente. ¿Está bien? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí tú tienes los valores reales de consumo, que eso se traduce en dotación y se traduce en caudal. Entonces, no es lo mismo que yo multiplique por 125 la población, calcule la población futura y aparta de 125 para la dotación futura, a que parta de 250. Señores, es un montón de plata. Son proyectos antieconómicos. Y si algo tenemos que velar en nuestros países del tercer mundo, es tratar de aprovechar el dinero. ¿Está claro? Porque no disponemos de los recursos. Bueno, Bolivia ahora está en una crisis, inmersa en una crisis muy grande. Más todavía se justifica ese tipo de trabajo. ¿Se entendió, señores? No hay dudas. Ahora bien, como yo les decía, de esa tabla, lo que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? La dotación actual. Pero esa dotación actual, como yo no diseño para la condición actual, para la población actual y la dotación actual, sino que diseño para una población futura, a partir de esta población actual yo tengo que calcular mi dotación futura expresada en litros por habitante por día. ¿Está claro? Entonces, para calcular la dotación futura, la norma boliviana plantea que se estime o se calcule esa dotación futura a partir de la ecuación de crecimiento geométrico, la misma que utilizamos para la población, solo que aquí varían algunos términos, ¿no ves? La dotación futura va a ser igual a ¿quién? A la dotación actual, la que saqué de la tabla anterior, ¿ven? Multiplicado 1 más la variación anual de la dotación. Ojo con eso, porque a muchos les he metido 0 por la cabeza porque utilizan como D la tasa de crecimiento poblacional. Una cosa es el índice o la tasa de crecimiento poblacional y otra cosa es la variación anual de la dotación. Esto es D. D no es I. D no es I. ¿Está bien? Entonces, I dividido entre 100, por lo que la variación anual la tengo que sustituir, como en aquel momento la tasa, en por ciento, porque está dividido entre 100 para llevar ese porcentaje a fracción. Y elevado a la T, donde T, ¿quién es? El periodo de diseño. Los mismos 30 años en este ejemplo que yo voy a diseñar mi sistema. Ahora, ¿quién es D? D es la variación anual de la dotación, que en porcentaje la norma recomienda que en Bolivia, o dice que en Bolivia,
hay una variación anual de la dotación que oscila entre un 0,5 a un 2%. Ahora, la pregunta que ustedes me pueden hacer, ¿qué valor adopto? Porque no es lo mismo multiplicar por 0,5 que multiplicar por 1 que multiplicar por 2. ¿Qué valor adopto? Bueno, les comento que la norma no dice nada respecto a eso. No lo dice. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí, ¿yo qué haría? En las ciudades capitales, que es donde hay la mayor concentración de la población en Bolivia, ahí yo adoptaría en ciudades capitales un 2%. La Paz, Oruro, Potosí, la ciudad capital, en Pando, Beni, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, ciudad capital, un 2%. Ahora, en pequeñas comunidades, población hasta 15.000, de 0 a 15.000 habitantes, yo utilizaría ahí un 0,5%. Y ya poblaciones entre intermedias, entre los 15.000 y la ciudad capital, utilizaría el 1%. Por ejemplo, una población intermedia, ¿cuál es? ¿Cuánto tiene Santa Cruz? Más de, va más de 3 millones, probablemente más de 4 millones en este censo. ¿Está claro? Más de 4 millones. Ahí yo utilizaría 2. Pero si quiero diseñar Guarne, ¿cuánto tiene Guarne? 25, anda por ahí. No anda entre 25 y 30.000 habitantes en la ciudad de Guarne. No es menor a 15, y entonces yo ahí en Guarne utilizaría como variación anual el 1% de la dotación. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Eso, ojo que les soy sincero, eso no lo dice la norma, yo le estoy dando una sugerencia. ¿Está claro? En realidad la norma debió haber aclarado cuánto utilizar dentro de este rango, por lo menos los valores extremos y el medio, que es lo que yo les estoy recomendando. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, señor? No hay duda. Entonces, imagínense ustedes que vamos a suponer en Guarne ponemos el 1. Entonces, la dotación 125 que multiplica a 1 más 1 entre 100 elevado a la 30. Calculen eso para que usted vea cuánto se transforma la dotación. O sea, fíjense ustedes aquí, la dotación actual 125. Dividan 1 entre 100, súmenle 1, elévenlo a la 30 y multiplíquenlo por 125. ¿Cuánto le da? 168. O sea, de 125 actual se incrementa a 168 litros por habitante por día. Entonces, fíjense si es importante el valor de la dotación actual, porque eso va a repercutir muchísimo en el incremento de caudal, porque esa dotación de 168 voy a multiplica los 168 por 25.000 en este ejemplo. ¿Cuánto es? 168 por 25.000. ¿Cuánto es el caudal que habría que entregarle a esa población? Bueno, 128 por 25.000 no, por más de 25, o sea, por la proyección futura de la población, pero multiplíquenlo por 25, ¿cuánto da? Sí. Que no es por la población actual, sino por la futura. ¿Cuánto da ese? El litro por día. 4.200.000 litros por día, sin haber utilizado la población futura. Estamos utilizando los 25.000 actuales. Entonces, para que ustedes sepan cuánto influye eso en las dimensiones de las instalaciones de tubería. Costosísimo estos sistemas. Entonces, nosotros tenemos que afilar a la hora de adoptar este valor de dotación actual. Porque si no, vamos a hacer un proyecto que va a costar un montón de dinero, que no vamos a conseguir financiamiento, y entonces igual que sin nada. ¿Está claro? Y entonces eso es lo que hay que proteger con esta famosa tabla
Eso es lo que hay que proteger, porque ahí se va la economía del país. Salen proyectos muy caros, difíciles de financiar. ¿Está bien? Recuérdense que este punto de partida de agua potable es la base para el cálculo de la red alcantarillada del mundo. O sea que se encarece todo el sistema sanitario de una población cuando adopta valores que no son los correctos. ¿Está bien? Bueno, ahí lo vamos a dejar para que ya entonces veamos cómo se calculan las otras dotaciones. Les deseo una